haciendo que se vaya entrelazando y afirmando los componentes de seguridad. Les voy a proponer un ejemplo de política, eh, digamos, tomado, digamos, de algunos de esos lineamientos que deben de estar, por ejemplo, en una política de ciberseguridad. Una de ellas podría ser, bueno, voy a comentar dos. Una tiene que ser, por ejemplo, en que no se va a poner nada en producción hasta que no se le hayan hecho las pruebas de seguridad correspondientes. Ahora, cuando vemos esta política, entonces quiere decir que todos los que conformamos la organización desde diferentes puntos de vista tenemos una implicación en ello. Por ejemplo, el financiero va a decir, ok, vamos a poner un sitio web. Le va a decir al técnico, por esa política, quiero poner en producción mi sitio web, entonces necesito equipo de seguridad para poder ponerlo. Entonces, la estrategia de, de compras o de costos, digamos, va a tener algo que ver y va a destinar recursos para poder comprar esos equipos o mantenerlos actualizados con el licenciamiento al día. Es en la parte financiera, por ejemplo. Los desarrolladores igual, ellos tienen el sistema hecho y van a decir, ¿y ahora qué? Ok, como la política de la empresa es que antes de poner algo en producción, debemos de tener una consideración de seguridad, va a decir, ok, hagámosle las consideraciones de las pruebas de seguridad, hagámosle un pen testing, etcétera, o verifiquemos, aunque sea con una herramienta, el OWASP Top 10, pasemos a hacerlo y veamos que por lo menos eso no nos afecta. La parte de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, una política, digamos, o una de las políticas, un lineamiento de esa naturaleza, va a afectar todos los demás componentes que estamos viendo acá. Va a, a afectar al componente físico, por supuesto, los servidores, la infraestructura, la red, va a afectar los endpoints, las aplicaciones. Entonces, nos damos cuenta que todos esos, digamos, esos elementos de la ciberseguridad inician por una política. Y una política no es nada más que una declaración de intención de la alta gerencia. Entonces, cuando un gerente dice, no, yo no sé nada no sé de ciberseguridad, yo no sé nada, o sea, no soy técnico, esa no es una digamos, una excusa válida para que una empresa, para que una organización aplique políticas de ciberseguridad. Porque al fin de cuentas, la parte gerencial no necesita ser técnico. Lo que necesita es tener bien clara cuál es su postura, cuál es la intención en relación a la seguridad de sus datos, en relación a la seguridad de su infraestructura, en relación a la operatividad y a la resiliencia que pueden tener sus servicios de cara a un ataque eh, informático. Entonces, la defensa en profundidad, si bien como estábamos abordándolo en una diapositiva anterior, que era esta, que podemos ver todas las capas, eh, si bien esta es, digamos, una visión general, ¿verdad? Pero la política está en la base. Si ustedes ven en este diagrama, en la parte inferior izquierda, digamos, ahí está gestión de las políticas, ¿verdad? Y ahí el componente que aparece arriba se llama gobernanza de la ciberseguridad, gobernanza de la seguridad
de, la, del- de todo lo que es IT. Entonces, en este diagrama lo que nos está diciendo es que hay componentes que engloban otros, pero que uno de los componentes más esenciales son las políticas junto con los procedimientos y esa capacidad de tener conciencia de que eso es necesario y por qué lo hacemos. O sea, digamos, unas acciones que pueden ser, podríamos decir, acciones bien informadas, que la gerencia o nuestros usuarios estén bien informados acerca de cómo va esa estrategia de cuidar nuestros datos, nuestros servicios, que pueden representar en ciertos momentos el core de de la empresa, ¿verdad? Entonces, la defensa de profundidad, así como lo veíamos en la diapositiva anterior, no solo se basa en ir agregando, digamos, controles en las diferentes capas, sino que tiene, digamos, así, al verlo en un nivel en alto nivel, digamos, necesita que ciertos elementos como las políticas estén alineadas, ¿verdad? Si las políticas están alineadas, existe mucha probabilidad de éxito a la hora que estemos considerando la seguridad, ¿verdad? Habrá conciencia en todos los niveles. Ok, les traía otra visión, digamos, eh, de lo que es la defensa en profundidad. Y en esta visión que les estoy, digamos, mencionando, o que les estoy proponiendo siempre en lo que es defensa en profundidad, hay, digamos, tres tipos de, de, de controles que se deben de aplicar cuando estamos haciendo eso. Y lo primero es, digamos, eh, los que vamos a conocer nosotros de manera quizás más conscientemente son los controles técnicos. Es decir, aquí pueden venir, digamos, control de puertos, por ejemplo, o, o quizás esa regla que está allí en el directorio activo para cambiarle las contraseñas después de 60 o de 90 días, ¿verdad? Esos quizás van a ser los que nosotros conocemos. Pero, por ejemplo, hablando de ese control, que es ese control que se materializa con una política en el directorio activo de cambiar las credenciales cada 90 días, ese control, digamos, debe de tener asociado a él una, una política, ¿verdad? Una, digamos, algo escrito que determine y que esté aprobado y que sea de forzoso cumplimiento para todos nuestros colaboradores, en el sentido de que primero se crea el control administrativo, que nos da directrices, nos da lineamientos, luego tenemos los controles técnicos que materializan esos controles administrativos. Entonces, de esa manera se va encadenando. Y al final tenemos los controles físicos, que es quienes tienen acceso a los equipos, digamos, a los servidores. Es algo que vamos a considerar aquí, ¿verdad? O, digamos, cuando los equipos no son móviles, como laptops, por ejemplo, que no están o que salen de nuestra organización y les perdemos vista porque ya no están conectados ahí, debemos de estar seguros de que hay algunas barreras, algunos controles que van a resguardar la información de ese tipo de equipo, ¿verdad? Entonces, la defensa en profundidad, digamos, se basa en tres tipos de controles. Los controles físicos, que es el acceso al hardware,
o el acceso también a poder realizar cambios en el hardware. Además de eso, tenemos los controles técnicos que se refieren a la implementación de herramientas o de software o de configuraciones o lo que llamamos línea base también para proteger nuestra información. Y tenemos los controles administrativos que básicamente son como políticas que se van dando, que son materializadas por el resto de los componentes. Entonces, este digamos es una visión eh, que también podemos tener. En este caso, en el ejercicio que estamos considerando, si ustedes deciden emplear una estrategia basada en si deciden construir una infraestructura basada en esta estrategia, entonces ya tenemos ahí algunos elementos que tenemos que ir considerando. Para el caso serían estas capas que tenemos aquí, que la seguridad física, acceso, perímetro, red, los endpoints, la aplicación y los datos. Ya podríamos ahí ir considerando algunos elementos que van a ser necesarios al momento de ir construyendo nuestra infraestructura, ¿verdad? Y de ahí podríamos nosotros mapear cada uno de los componentes de nuestra infraestructura en relación a cada una de estas capas. Por una parte. Y por otra parte, este mismo framework puede darnos insumo al momento de justificar la adquisición de un licenciamiento, por ejemplo. O sea, el mismo framework nos va a dar esos requerimientos, pero también nos va a dar insumos para que nosotros podamos en su momento, eh, digamos, solicitar y decir que esos componentes son necesarios. Entonces, digamos, nosotros algunas veces tenemos que hacer ese tipo de justificaciones ante la gerencia y decirle, mire, yo necesito este equipo y lo necesito por esto, ¿ok? Hasta ahí todavía no lo ha convencido. Digamos, lo vamos a convencer si le decimos, mire, de acuerdo, este equipo me sirve para proteger esto. Sin embargo, eh, si el costo de no hacerlo es que vamos a asumir estos riesgos, obviamente ya puede tomar la gerencia, el financiero o quien sea que tome las decisiones, el dueño de la empresa o quien sea que tome las decisiones, va a tomar decisiones, digamos, informadas, ¿verdad? Entonces, este framework, así como nos da insumos para considerar qué elementos debemos de considerar, también nos da insumos a la hora de justificar, ¿verdad? Y el ejercicio también tiene que ver con eso, ¿verdad? De ir justificando qué ideas podemos nosotros ir aplicando cuando vamos construyendo nuestra infraestructura. Consideren aquí también de que si nuestra infraestructura no es on-premise, sino que está en la nube, siempre vamos a encontrar alguna documentación sobre la normativa o las certificaciones que cumplen, eh, digamos, los proveedores de servicios en la nube. Eh, no sé si ya vimos o vamos a llevar en su momento seguridad en entornos cloud. Entonces ahí tuvimos, se tiene que revisar, digamos, esos marcos de buenas prácticas, ¿verdad? La ISO correspondiente para poder hacer, digamos, como un análisis, o tenemos también el marco de trabajo de NISA para hacer quizás un poco más operacional y donde podemos ir chequeando todos aquellos elementos.
que podemos considerar cuando es en la nube. Entonces, en la nube posiblemente la seguridad física no sea la que nosotros vayamos a chequear, no la vamos a ir a chequear nosotros. Sin embargo, sí, con algunas certificaciones que tienen que ver con ese tipo de, de proveedores o que ellos están informando que cumplen, ahí vamos nosotros a tener, digamos, cierta tranquilidad. También recuerden de que no todo no todas estas certificaciones son de estricto cumplimiento. Algunas son certificables, como la 27001. Otras posiblemente no son certificables, pero ellos van a decir que se apegan al cumplimiento de algún marco de referencia de buenas prácticas, como la protección de datos de identificación personal en entornos cloud, por ejemplo, que no es certificable, pero que sí, al decir ellos que lo adoptan, eso nos va a dar cierta idea de cómo están llevando este tipo de, de capas, ¿verdad? A la hora que les están protegiendo. Eliseo, eh, dime, Hola, buenas noches. buenas noches, Eliseo. Sí, fíjese que vaya con respecto a la tarea, bueno, y aparte de los controles que está hablando ahorita, hay una parte donde bueno, el numeral 6, si se identifique cada control propuesto en los requerimientos de la ISO 27001. Entonces, Ok, en este caso, la pregunta sería, como que vamos a hacer un checklist de los controles, si la empresa lo tiene o no lo tiene. Entonces, porque en la parte de los controles dice que si existe una política de gestión de contraseña, gestión de archivos, entonces, pero como, o sea, nosotros estamos como una empresa ficticia, sí, no sé si, o sea, si decimos que sí, sí tenemos ok, digamos, la política de gestión de contraseña, pero no sé si la va a pedir y todo eso, pues, porque nosotros sí, podemos decir que sí existe la veámoslo de la política. siguiente manera, o sea, veámoslo de la siguiente manera. Digamos, usted dice, por ejemplo, ok, voy voy a virtualizar, voy a suponer en este momento que tenemos dos servidores. Un servidor para el software del sitio web, ya sea un CMS, etcétera, lo que vayan a poner ahí, o hecho a la medida, como sea, y otro servidor para la base de datos. ¿Sí? Hasta ahí está, digamos, ese elemento. Ahora, ok, usted dice, ok, y en relación a la 27001, ¿qué controles de esos podría eh, estamos aplicando cuando estamos haciendo eso? Entonces, cuando nos hacemos esa pregunta, vamos a la 27001. Quiero ver si tengo un documentito aquí que me hable sobre los controles de la 27001. Ok, ok. No sé si están viendo un documento, si logran ver un documento que estoy. Sí, eh, todo bien. ok, Actividades a desarrollar. ok. Aquí en la segunda columna están los controles, todos los de la 27.001 están ahí, ¿verdad? Y a la par escribimos algunas ideas que se nos han ocurrido para eso, por supuesto, ¿verdad? Ok, eh, por ejemplo, vean este control, ok, el, el 7.1.2, acuerdos contractuales, ok. Si su servicio va a ser en la nube, por supuesto que ese tendría que ser un control. Si va a ser diferente, por ejemplo, así es on-premise.
Entonces, lo que vamos a hacer es que algunos elementos de ahí, como por ejemplo eso de separar la base de datos, vamos a ir buscando algunos controles de la 27001 que se adapten o que se estén cumpliendo con eso. No significa de que vamos a retomar todos los controles de la 27001 y tenemos que cumplirlo. No, es al revés. Vamos a ver qué controles de esos estamos implementando al conformar nuestra infraestructura de la manera en la que lo estamos haciendo, se van cumpliendo de esta normativa. Es decir, no es que vamos a intentar cumplir todos los controles de la 27001 en esa infraestructura que estamos haciendo, pero sí aplica, por ejemplo, esta, la 943, ok, esa debería ser de cumplimiento, ¿verdad? Solo chequean que se va a cumplir. Entonces, y lo que estamos considerando es de que ese control ya ha sido considerado por ustedes en esa infraestructura que están proponiendo, ¿verdad? Nos crea, decir, estamos haciendo un ejercicio donde estamos con un, digamos, esquema muy parecido a la realidad y estamos viendo también cómo esta normativa que ya conocemos, podemos aplicarla ahí. Esa básicamente es el ejercicio, para que veamos de que esta normativa no la tenemos guardada ahí, sino que se va interrelacionando con muchos elementos. Básicamente es que tengamos, digamos, la idea de cómo podemos ir interrelacionando una infraestructura física real con los controles y que no son elementos separados, sino que se pueden ir aplicando en cualquier cosita que hagamos. Entonces, cuando la implementemos, decimos, ok, hemos considerado todo el marco de referencia de buenas prácticas de la ISO 27000. Tal vez no llega a ser certificable, pero hemos considerado ese marco de referencia desde la creación, desde la arquitectura. Esa es la idea, Eliseo. Ok, sí, hoy sí, ya comprendí eso de los controles. ¿Cómo se los vamos a aplicar? Okay, solo vamos a cuadrar esto otra vez. Quiero ver cómo se me descuadró. Ok, creo que ahí llegó otra vez. Solo me comentan si regresamos a donde nos habíamos quedado, que era, me parece aquí. Sí, ¿verdad? Ahí vamos. Ok, ok. Entonces, esa, digamos, es la consideración que vamos a ir teniendo, ¿verdad? Entonces, ahí, obviamente, muchas de las capas estas van en muchas, mejor dicho, en todas estas capas, vamos a encontrar requerimientos de ahí. Y entonces, eso va a permitir que no se nos olvide que la 27001, que esos requerimientos de la 27001 son necesarios. Eh, si ustedes desean, yo les puedo compartir ese documentito. No puede que no sea los mejores consejos para ustedes, pero de alguna manera, por lo menos algunas, incluso elucubraciones mías, pueden tener ahí ustedes, ¿verdad? Eh, y les puede, digamos, en algún momento servir de algo. Pero se lo voy a compartir para que ustedes puedan revisarlo y si consideran de que hay algo ahí que les pueda sacar provecho, ustedes lo consideran. Ok, regresando a la diapositiva, ahí podemos mapear todos esos controles a lo que estamos haciendo. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Respecto a la postura de ciberseguridad, ¿qué tienen en común? Por ejemplo, Google, Microsoft, digamos, Microsoft, Cisco, me parece que es otro. ¿Qué tienen en común? Google, Microsoft y Cisco en relación a la postura
de esas empresas a la ciberseguridad. ¿Qué tienen en común? Incluso podemos mencionar a la NSA, según me recuerdo. ¿Alguien sabe qué tienen en común estas organizaciones, estas instituciones? Nadie se atreve. Ok. Les propongo la siguiente diapositiva. Esta diapositiva se llama Principales organizaciones que han adoptado Zero Trust. Les quiero proponer por supuesto que este marco de referencia no estaba, digamos, no aparece como una de las estrategias de seguridad que vayamos a revisar. Sin embargo, ya que hemos hecho un recorrido, una visión general de algunos marcos para la arquitectura de ciberseguridad, vamos a revisar ¿verdad? El defensa en profundidad es digamos, muy bueno, es adoptado muy ampliamente, pero también debemos de considerar, o no vamos a despreciar, digamos, a Zero Trust, que ha sido empleado o que está siendo empleado, digamos, por instituciones, por organizaciones, por empresas muy fuertes. Y eso debe de significar, digamos, que, que hay mucho que aprender en esta, digamos, en esta estrategia a la hora que estamos creando nuestras infraestructuras, que estamos haciendo nuestras políticas. Entonces, hay mucho digamos, hay mucho que aprender ahí y basándonos en eso es que hemos tomado la consideración de que la discutamos, hablemos y ustedes por lo menos se van con la idea a qué se refiere este concepto y lo pueden aplicar, por supuesto, a la hora que estén evaluando o a la hora que estén proponiendo, ¿verdad? Alguna infraestructura o los controles o las políticas, la estrategia a la hora que están, digamos, haciendo las configuraciones, se van a ir acordando de esto, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde sale Zero Trust o confianza cero? Miren, es un enfoque de seguridad de redes y sistemas que en el cual no podemos confiar, digamos, en ninguna entidad automáticamente. Es decir, ninguna entidad per se va a ser segura para nosotros. Y esto no solo quiere decir con aquellas entidades que son externas. Por ejemplo, un servicio que está fuera de nuestras instalaciones, que estamos consumiendo, una API, por ejemplo. No solo nos estamos refiriendo a un equipo que está fuera de nuestras instalaciones, sino que también este principio de no confiar en nadie también aplica a aquellos dispositivos que tenemos dentro de nuestra organización, de los que somos propietarios, también aplica. Ahora, la diferencia, digamos, fundamental entre entre este paradigma de Zero Trust con otras que hemos estado revisando, y es de que los enfoques, voy a referirme quizás de manera un poco peyorativa a esos otros esquemas y les voy a decir enfoques tradicionales comparados con Zero Trust, pero la diferencia quizás entre esos enfoques tradicionales que hemos revisado, así a grandes rasgos, por supuesto, porque la idea más es saber que existen, que conocer en profundidad para aplicarlo. La diferencia es que esos enfoques o esas estrategias asumen que lo que tenemos dentro de nuestra red es confiable.
y todo lo que está fuera de nuestra red es un riesgo. Entonces, cuando nos, digamos, vemos esta estrategia, tenemos un cambio de paradigma. Ya no es, digamos, todo lo que está dentro de nuestra red lo seguro y todo lo que está fuera de nuestra red lo inseguro, sino que podemos incluso desconfiar de aquellos elementos que están dentro de nuestra red. Ese paradigma cambia bastantes cosas. Vamos a ver quizás algunos ejemplos o vamos a discutir algunos ejemplos básicamente de cómo puede funcionar esto en la práctica. Pero la idea es, digamos, ese cambio que hace muy diferente cómo se implementa la seguridad. ¿Quién propuso esto? Inicialmente es esta empresa que se llama Forrester Research. Vamos a ver. Sí, me parece que era, sí, es Forrester Research en el 2010. Y debido a muchos, digamos, a los desafíos que van surgiendo en las organizaciones, sobre todo en el entorno empresarial, que cada vez se va haciendo, digamos, complejo y el enfoque es distribuido, ¿verdad? Ahora, las aplicaciones que tienen muchos usuarios, digamos, eh, ya necesitan, digamos, distribuirse. Y, y cuando se hace este enfoque, digamos, y, y consideramos, por ejemplo, supongamos una aplicación que va a ser altamente transaccional. Entonces, cuando estamos pensando en un enfoque, digamos, de rendimiento, basado en el rendimiento, alguien va a decir, ok, bueno, para esta aplicación que necesitamos quizás miles de transacciones por segundo, vamos a necesitar tanta memoria, eh, posiblemente vamos a ocupar un framework, eh, quizás uno que esté basado en JavaScript o en Node, ¿verdad? Ok, vamos a ocupar una base de datos para escribir que sea, por ejemplo, distribuida, ok, no vamos a gastar mucho, vamos a hacer un clúster con MySQL o con Postgres quizás, ok, y para lectura vamos a ocupar quizás Redis a la hora para que esas lecturas sean muy rápidas, y Redis, ya que es una base de datos en memoria, podamos tener ahí mucha velocidad, etcétera, o ponemos dos Redis y uno que vaya de manera simultánea guardando en la base de datos, etcétera. Ok, tenemos nuestro esquema, eh, lo probamos, hacemos digamos, nuestras pruebas de esfuerzo, pero a la hora que estamos, digamos, que consideramos como un desafío la seguridad, entonces nos damos cuenta de que van a haber algunas ideas que no van a cuajar de todo, porque podemos necesitar menos validaciones, validaciones en el código, por ejemplo, vamos a necesitar menos validaciones. No quiere decir que las validaciones van a dejar de existir, simplemente las vamos a hacer desde otro enfoque, o sea, ya no las vamos a implementar quizás en el código, validando, por ejemplo, variables de sesión, por ejemplo, sino que podemos encontrar otros esquemas, ¿verdad? A la hora de ir asegurando eso. Por ejemplo, filtrar la comunicación entre el servidor web y la base de datos para que esa comunicación
ese servidor de base de datos no pueda ser visto por nadie más, por ejemplo, y solo pueda funcionar en el puerto adecuado, con el protocolo correcto, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que se dieron cuenta que se van necesitando quizás eh, otro enfoque con estos entornos que son más complejos y más distribuidos. Entonces, eh, digamos, vamos a decir que el principio en el que se basó Forrester es de que ya no se va a confiar en nadie o de manera automática en nadie. No vamos a tener dispositivos confiables o aplicaciones confiables, sino que todos deben de estar verificándose y autenticándose. Es decir, una variable de sesión dada hacia el navegador, que es el cliente, ya no nos va a confirmar al 100% que ese es un usuario y le vamos a hacer todas las transacciones, sino que debe de, digamos, de gestionarse ese acceso de manera permanente. Entonces, considerando, por ejemplo, que ese usuario está dentro de nuestra red, ¿verdad? Sin más validaciones, sino que siempre vamos a hacer revalidaciones. Entonces, en vez de confiar en todos esos dispositivos por la ubicación donde se encuentran o por la red donde están, ahora vamos a forzar, digamos, a una autenticación, digamos, continua o un monitoreo constante o quizás a un control granular de acceso a los recursos. Esta palabra es esencial. Control granular de acceso a los recursos. Y ahí vamos a ir viendo algunos elementos, algunas técnicas que vamos a considerar a la hora de aplicar, como la autenticación multifactor, la segmentación de las redes, el monitoreo de comportamiento, cifrado de extremo a extremo. ¿Cómo podría ser otro? Políticas de menor privilegio. Más tarde en esto que estamos viendo, que es la seguridad de dispositivos, vamos a darnos cuenta, digamos, por ejemplo, del principio de menor privilegio a la hora que estamos configurando los firewall, por ejemplo, o haciendo las reglas. eh, Nos vamos a dar cuenta que vamos a ir cambiando nuestra idea sobre esto. En resumen, podemos decir que Zero Trust es un enfoque de seguridad que está como desafiando en cierta manera la suposición tradicional de esa confianza implícita dentro de una red y busca establecer, digamos, un nivel más alto de seguridad al verificar y autorizar continuamente, constantemente todas estas interacciones y accesos. Este enfoque eh, se está convirtiendo en una estrategia clave, ¿verdad? Y aquí podemos, digamos, señalar que Zero Trust ha sido adoptado por diversas organizaciones o entidades eh, privadas y públicas, así como ustedes pueden notar ahí algunas digamos, de los logos que representativos de algunas empresas que hemos colocado. Por ejemplo, Google ha implementado el enfoque de Zero Trust en su propia infraestructura y sus sistemas internos. Y han desarrollado y promovido herramientas y prácticas de seguridad que se ajustan a, a esta estrategia de seguridad de Zero Trust. Microsoft, me parece que les dejé en el aula, solo quiero estar seguro si los habilitamos para el acceso a todos, porque estaba oculta ahí. Ok. Sí, en el aula virtual, también debido a la pregunta que comentamos en la reunión anterior,
y hablamos, digamos, sobre, sobre algunas estrategias de seguridad. Entonces yo les coloqué ahí alguna documentación y la última que les coloqué, que habla básicamente, si ustedes leen ese documento y también consultan o ponen Microsoft Zero Trust, se van a dar cuenta que van a llegar a a un documento. No lo pude compartir porque tiene demasiado peso. No sé, eran 50 megas, órdenes de ese tamaño que ya no pude subirlo, pero que en el que Microsoft da su justificación de por qué ellos han optado por adoptar la estrategia de Zero Trust. Y, y es más, en esos documentos podemos ver nosotros de que ellos han integrado esta estrategia de seguridad en, en sus soluciones, ¿verdad? Como el director activo de Azure o digamos el Defender, el avanzado, el Defender Advanced Threat Protection. Estos se ajustan a esta estrategia y las soluciones de seguridad siguen ya los principios de Zero Trust. Incluso en sus propias operaciones ellos están empleando, digamos, Zero Trust como estrategia. Ahora, también Cisco ha respaldado y promovido el enfoque de Zero Trust a través de su nueva estrategia de arquitectura de seguridad que se llama Cisco Zero Trust. Es, digamos, como una estrategia que ellos están lanzando, digamos, eh, en el que van eh, adoptando, digamos, les voy a compartir, bueno, ustedes pueden buscarlo, por ejemplo, acá. Eh, por ejemplo, mire, ellos han desarrollado una guía de madurez. Bueno, aquí solo sería escribir cualquier cosita allí y podríamos descargarlo, pero tienes una su guía y ya está el enfoque de ellos, digamos, va tendiendo también a utilizar esta estrategia. Entonces, con esto, ¿qué qué intento decirles a ustedes? Lo que intento decirles es de que aprender, bueno, y además, por supuesto, de esas agencias gubernamentales, le he puesto dos de las que a ojos cerrados es consecuente de que ellos van a necesitar la mejor seguridad, que es la NSA y el Departamento de Defensa. Y, por ejemplo, yo les compartí a ustedes el documento o las directrices para la adopción de Zero Trust del Departamento de Defensa, me parece, o no me acuerdo si era de la NSA, pero de uno de esos dos, de esas dos, uno, les compartí ese documento que es, digamos, como las directrices y el marco de referencia para promover la implementación dentro de esa organización. Entonces, si nosotros estamos o vamos a estudiar esto, o mi consideración a la hora de incluirles dentro de las pláticas que llevamos o que vamos conduciendo, el enfoque Zero Trust es, digamos, porque está siendo ampliamente adoptado. Y si estas instituciones, estas organizaciones, estas empresas, que son, digamos, o que tienen una preocupación eh, harto sabida que eh, por la seguridad, entonces ya, digamos, podemos nosotros con confianza saber que también podríamos adoptarla, ¿verdad?
Esa es la consideración que quería hacerles antes de presentar, eh, digamos, con un poco de más detalle, porque obviamente no lo vamos a ver en todos sus detalles, pero podemos, digamos, ir conociendo así a grandes rasgos cómo funciona y luego ustedes podrían revisar el documento publicado por NIST, a donde está, digamos, cómo se implementa. Aquí vamos a ver, digamos, toda la conceptualización, todos los conceptos claves a la hora que estamos hablando o implementando esta estrategia. Entonces vamos a irnos dando cuenta, eh, digamos, cómo podríamos aplicar. Solo quisiera hacer un comentario para finalizar esta parte introductoria con Zero Trust. Quisiera hacerles un comentario en relación a las guías de la NIST. Eh, Ustedes, por ejemplo, estoy seguro ya revisaron, por ejemplo, la ISO 27001. eh, ya la han trabajado, quizás han hecho algunas pruebas de implementación, pero si ustedes revisan, digamos, un documento de la NIST, por ejemplo, este que estamos revisando en este momento, que es para la implementación de la estrategia Zero Trust, no, nos vamos a dar cuenta que son muy pormenorizadas, tienen muchos pasos, si algo lleva pasos, ellos nos dicen ahí qué pasos hacer. Es decir, implementar utilizando una guía desarrollada por la NIST, ya sea de este tipo digamos, en cierto momento puede ser a alto nivel y luego en otro momento ser muy técnica, por ejemplo, es bien comprensible. Y también son comprensibles aquellas guías, por ejemplo, las de hardening, por ejemplo, que deseemos en algún momento desarrollar, nos vamos a dar cuenta que tienen pasos, es decir, facilitan mucho la implementación de estas guías. Ok, bueno, vamos a discutir así brevemente qué es Zero Trust. Ya dijimos que Zero Trust es un enfoque de seguridad que desafía lo que ya venimos conociendo, el enfoque tradicional, valga el término eh, peyorativo quizás, esa confianza implícita dentro de las redes y se basa en el principio que no se debe confiar en ningún usuario de dispositivo, ya que sea dentro o fuera de las redes. Eh, Se requiere una autenticación y una autorización rigurosas en cada acceso, en cada transacción, independientemente si están fuera o no de la red corporativa. Se basa, digamos, este enfoque se basa principalmente en la segmentación de la red. Esos conceptos son claros. Se basa en la segmentación de la red, en el control de acceso basado en políticas, veamos, segmentación de la red. Voy a hacer énfasis en segmentación de la red. Yo sé que ustedes son también ávidos informáticos y vamos a ver a quién vamos a que nos proporciona a Guillermo. Guillermo, ¿podrías, por favor, proporcionarnos algún comentario a qué podríamos referirnos cuando decimos segmentación de la red? Claro que sí, muy buenas noches. Buenas noches, Cuando Guillermo. hablamos de una segmentación de redes, cuando queremos dividir, por ejemplo, las VLAN, las conexiones que se ejecuten dentro de una red, para que ellos puedan tener, por ejemplo, conexiones, por ejemplo, para visitantes que no puedan tener accesos dentro de una misma red, por ejemplo, a poder tener acceso a servidores, ¿verdad? Las DMZ.
Entonces, la segmentación de la red, pues es prácticamente asignar todas aquellas SSID para las diferentes necesidades que el negocio pueda requerir, conexiones, por ejemplo, de los diferentes departamentos, y para que puedan tener acceso a aquellas ubicaciones que el negocio pues le brinda a nivel de documentación. Ok, gracias, Guillermo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y, y quizás cuando hablamos de segmentación de la red, no debemos de olvidarnos que esta quizás, bueno, no sé si, eh, si voy a pecar de arrogante, pero al menos en mi consideración, debería de seguir, o sea, dejando de un lado el data center, o sea, con su VLAN de servidores, su VLAN de almacenamiento, digamos, una VLAN de administración de los físicos, de los hosts físicos, si tenemos servidores virtualizados, que 99% de certeza que vamos a tener servidores virtualizados, una VLAN solo para gestionar el fierro, otra VLAN para gestionar todos los dispositivos de red, todos los switches, para gestionarlos, o sea, no la comunicación, sino que la gestión de esos equipos. Y luego las VLAN podrían seguir, digamos, de alguna manera la estructura organizativa de nuestra organización. Por ejemplo, los vendedores en su propia VLAN de vendedores, los financieros en su propia VLAN de financieros, eh, que la parte de talleres, si tuviéramos en su propia VLAN de talleres, etcétera. Entonces, a ese enfoque que dice Guillermo, digamos, lo podríamos hacer tan detallado como querramos, ¿verdad? Y obviamente alguien puede decir, ok, se va a hacer bien complejo, pero ahora casi cualquier solución que gestione nuestros switches, por ejemplo, va a, va a poder eh, ayudarnos con un entorno gráfico a la hora que estemos gestionando esa cantidad de vila. Entonces, así como dice Guillermo, podemos, digamos, hacerlo en nuestro data center, eh, dividiendo las interfaces que ocupamos, como DMZ que mencionó, la parte de servidores, de almacenamiento, etcétera, pero también desde la parte de nuestros usuarios, irlos segmentando de tal manera que los usuarios de ventas, por ejemplo, no puedan ver a los financieros, etcétera. Y si alguien necesita acceder entre ellos, entonces tiene que haber el siguiente componente que mencionamos ahí de manera rápida. El control de acceso basado en políticas. Y le vamos a preguntar vamos a ver, eh, Juan Francisco, ¿qué nos podrías comentar acerca de el control de acceso basado en políticas? Básicamente, buenas noches, primero que Buenas todo. noches. A veces en las empresas es muy común ver que hay usuarios que tienen acceso a todo, acceso a, si por ejemplo si la red está segmentada, hay una VLAN de servidores, hay una VLAN de usuarios, hay una VLAN de base de datos. Entonces, es muy común ver que en las empresas o en las organizaciones hay una política de any, que cualquier usuario puede acceder a cualquier cosa, ¿verdad? Pero Más fácil este, de configurar, Juan Francisco.
cabal. Entonces, pero el tema de el acceso basado en políticas quiere decir que yo solo voy a tener acceso a lo que yo debo. Por ejemplo, si soy una persona que programa, yo debería de tener acceso solo a los servidores web y no a la base de datos. Si por ejemplo soy un DBA, yo debería de tener acceso, o las políticas deberían de ir orientadas a solo tener acceso a la base de datos, y así sucesivamente. O sea, cada quien debe de tener acceso a lo que le corresponde, o las políticas deben de estar orientadas hacia esos accesos. No sé si a eso era que se refería. Juan Francisco, es exactamente a eso lo que estábamos hablando. Es decir, voy a poner más ejemplos de la misma naturaleza de los que tú estás poniendo. Y primero les voy a poner como un contraejemplo y luego vamos a ir viendo como, digamos, un contraejemplo, basándonos en lo que decía Juan Francisco. Por ejemplo, yo tengo la VLAN de servidores, ¿ok? Ahí están todos los servidores. Y, y esos servidores, algunos son bases de datos, otros son aplicaciones web, otros pueden ser el directorio activo, otros pueden ser servidores de archivos. Ok, no lo aumentemos mucho, digamos, quedémonos hasta ahí, con ese entorno. Y yo tengo eso, digamos, en la VLAN A, y en la VLAN B tengo a mis usuarios. Hemos segmentado la red, y en la VLAN A tengo, por ejemplo, a los vendedores, y en la VLAN C tengo, digamos, a los financieros o los de contabilidad, digamos. A, servidores. B, tenemos a los vendedores. Y en la C tenemos la gente de contabilidad y finanzas. Ok. Como los vendedores necesitan acceso al sistema, a las aplicaciones web, y también los contables, los financieros necesitan acceso a las aplicaciones web, así como dice Juan Francisco, any to any, es decir, le doy acceso de la VLAN C y de la VLAN B a la VLAN A. Entonces, ¿qué pasa? Un usuario de un vendedor, diga, él puede poner en su navegador 192.168.1.1 y dice, porque la aplicación web, cuando la estamos gestionando, es la 25, 192.168.1.25. Ahí tenemos nuestra aplicación web. Entonces él dice, ok, o sea que probando la 26, la 27, la 28, la 29, la 30, si lo está haciendo a mano, pero si no, dice, ok, voy a escribir un for en el CMD de Windows, un comando for, y haga do ping para cada IP. Ok, si solo tiene acceso al CMD, pero no, él sabe más, ok, PowerShell, ok, o no hay control de aplicaciones, entonces instalemos Nmap y escaneemos esa, esa red y encontramos todos los hosts. Es decir, o lo podemos hacer a mano, como alguien travieso, o alguien con un poquito más de conocimiento, le vamos buscando, o alguien que solo sabe usar herramientas, usa Nmap, por ejemplo, y ya, puede descubrir todos los hosts. ¿Ok? Ese es el contraejemplo. Lo correcto debería de ser de que exista un equipo que aplique un acceso por política. ¿A qué dispositivo nos estamos refiriendo cuando hablamos de un dispositivo que pueda darnos acceso por políticas? Digamos, el primero que se les ocurre, ¿cuál podría ser? ¿Cuál es ese dispositivo que podríamos considerar
que debe estar ahí como en el centro, digamos, eh, dándole el acceso a cada dispositivo hacia cada servidor o a lo que llamamos el acceso basado en políticas. ¿Qué dispositivo? Ricardo, ¿podrías tú decirnos cuál es el dispositivo o qué equipo es el primero que se le ocurre a la hora que hablamos acceso basado en políticas? Pues el primer dispositivo que se me viene a la mente es un firewall. Exacto, el firewall. Y no necesitamos tener un FortiCaro, perdón, un FortiGate, ¿verdad? No necesitamos tener para eso. O sea, les aseguro de que un firewall de cualquier tipo, incluyendo una, una máquina virtual con un firewall libre, digamos, podría hacer la función. Y digamos, en el firewall podríamos establecer el acceso de cada usuario. Por ejemplo, si lo tenemos vinculado el firewall con el directorio activo, al usuario le podríamos dar permisos hacia qué va a acceder, hacia qué puertos, etcétera. Obviamente, esto va a requerir muchas más políticas en el, en el firewall. Eh, Aunque no va a aumentar, digamos, exponencialmente, sino que va a aumentar en cierta cantidad porque se está haciendo un control más granular de cada uno de los accesos, pero sí hará que, digamos, cuando un cliente, uno de los vendedores, hablábamos, necesite acceder a la aplicación web, haya una política de firewall, de navegación, de acceso, que le permita acceder solo al recurso que necesita, ¿verdad? Y si no necesita, pues si la configuración general del firewall es que si no está autorizado explícitamente, no hay permiso, entonces no va a poder acceder. Entonces, de esa manera, evitamos, por ejemplo, que un usuario accese o tenga algún contacto, digamos, de ese equipo, de ese dispositivo, algún contacto con la base de datos, por ejemplo. Ya no va a suceder eso, porque en la base de datos habrá alguna política que va a estar filtrando ese tráfico y que solo el servidor que necesite, en este caso, ese dispositivo, ese servidor, esa aplicación web, que necesita comunicarse con ese servidor de base de datos en el puerto especificado, con el protocolo especificado, porque todo eso lo podemos configurar en el firewall, pueda comunicarse. Ahora, si tenemos varios servidores, por ejemplo, el directorio activo, y quiere comunicarse con él, obviamente no es el mismo tráfico, porque el servidor web y la base de datos están basados en un protocolo diferente al que necesita el servidor, el directorio activo, por ejemplo, de comunicarse con ese servidor de base de datos y con ese servidor web, por ejemplo, que quizás es para autenticación y para autorización. Entonces, allí vamos a tener LDAP, por ejemplo, en este caso, que es directorio activo, y en el otro vamos a tener un stream TCP/IP con comandos de SQL Server. Entonces, digamos, cambia un poco el acceso que le estamos dando de acuerdo a cada dispositivo, de acuerdo a la necesidad. Entonces, digamos, este es el enfoque en que se basa, digamos, el enfoque Zero Trust en la segmentación de la red, en el control de acceso basado en políticas, en la autenticación multifactorial. Digamos, para los dispositivos, ¿cómo puede ser? Multifactorial. ¿Cómo vamos a considerar eso? Por ejemplo, una computadora, una desktop en la VLAN de clientes, por ejemplo, el acceso al puerto, digamos, no tenemos nosotros un NAC instalado porque necesita una configuración especial y tenemos
y nuestros costos están, no los podemos, no podemos comprar el software, pero por lo menos podemos definir que en ese puerto la MAC que se va a conectar es la MAC de ese equipo, de ese dispositivo, y que si no es esa MAC, no funciona. Por ejemplo, podría ser, o podemos, o con Radius, por ejemplo, y tenemos un poquito más de equipo, de herramientas, por ejemplo, con Radius ya en base al usuario y las credenciales que él pone, por ejemplo, ya lo podemos poner en la VLAN de vendedores y no en la, y si no, pues lo mandamos a una VLAN de remediación, etcétera. Entonces, estos es también a lo que le vamos a llamar autenticación multifactorial, que no es solo por el usuario que se loguea, por ejemplo, y con el que tal vez el firewall le pueda dar permiso a los recursos, sino que también la red tiene otros componentes de autenticación que en su conjunto van haciendo muy difícil de que cualquier equipo se pueda conectar allí y pueda tener acceso a estos recursos. Otra cosa es el cifrado de extremo a extremo, ¿verdad? Dependiendo en qué componente estemos hablando, puede ser más difícil, menos difícil, pero por ejemplo para las aplicaciones web, el certificado debería de ser, digamos, ni siquiera debemos de pensar si va a ser necesario o no. Ya sabemos nosotros de que va a ser necesario, ¿verdad? Y luego, quizás un poco más avanzado, el monitoreo continuo de comportamiento para quizás más proactivo, ¿verdad? Ese, digamos, a grandes rasgos de qué estamos, de lo que estamos hablando cuando estamos pensando en Zero Trust. Ahora, ventajas. Quisiera mencionar algunas ventajas, ¿verdad? En relación al Zero Trust. Bueno, obviamente un nivel más alto de seguridad ha requerido una verificación exhaustiva en cada interacción. Y esto, así como hablamos de ese servidor que en vez de tener acceso a todos los servidores de la VLAN de esa VLAN de data center, sino que solo tiene acceso al servidor que necesita, eso hace que se reduzca la superficie de ataque y obviamente va a dificultar la propagación lateral de amenazas. Otro ejemplo que se me ocurre ya que veo aquí propagación lateral de amenazas es, por ejemplo, que los dispositivos que están en la VLAN A o en la VLAN B, digamos, los financieros, puedan, conociendo las IP de los dispositivos de la VLAN de vendedores, puedan hacer ping entre ellos o descubrirse. Ahí quizás una configuración muy pequeña a la hora que estamos creando la VLAN, ¿verdad? Va a darnos esta, digamos, esta feature, esta característica que puede ser muy útil a la hora de que querramos evitar alguna infección, digamos, en algún dispositivo, no se nos va a propagar a otra VLAN, sino que lo vamos a poder contener más fácilmente. Otra ventaja es acceso granular y contextual, ¿verdad? Se puede otorgar acceso de manera granular basada en el contexto, lo que significa que los usuarios solo tienen acceso a los recursos específicos que necesitan para realizar su trabajo. Esto minimiza el riesgo de exposición no autorizada. Y cuando existan violaciones de seguridad, estas van a ser limitadas. La otra es cumplimiento normativo. Les aseguro, les va a ayudar el cumplimiento normativo, porque los controles de seguridad son más rigurosos cuando se implementa un enfoque del menor privilegio. Esto ayuda a proteger datos sensibles, ¿verdad? Y a demostrar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad. Flexibilidad y movilidad. Esto permite que los usuarios accedan a los recursos de manera segura desde cualquier ubicación y de cualquier dispositivo. Esto va a facilitar la movilidad y el trabajo remoto, por supuesto. Algunas desventajas.
Puede ser complejo implementarlo si no tenemos herramientas quizás un poco gráficas a la hora que estemos, por ejemplo, gestionando tanta VLAN, por ejemplo, porque los equipos soportan. Un equipo, por muy pequeño que sea, le va a soportar quizás 1024 VLAN, por ejemplo, y para tener 1024 VLAN empleadas, realmente hay que tener una infraestructura muy grande. Les aseguro, no vamos a tener quizás unas decenas, ni siquiera vamos a llegar a cientos, quizás, ¿verdad? Solo que sea muy ampliamente distribuida nuestra organización, nuestra empresa, vamos a tener cantidades así, pero se pueden gestionar, pero sí estamos conscientes de que este enfoque va a proporcionar un poco de más complejidad a la hora de implementar, ¿verdad? Y va a ser un poco más desafiante, por supuesto. Y esto, si no hemos pensado que la infraestructura esté diseñada para esto, posiblemente vaya a necesitar algunos cambios en esta infraestructura para poder adaptarse a este enfoque de seguridad. Solo que si lo estamos haciendo desde el inicio, desde la hora que estamos creando esa arquitectura, que nos estamos ahí pensando cómo va a ser, o que digamos como responsables de la ciberseguridad dentro de un equipo multidisciplinario que está planteando cómo va a funcionar la infraestructura de seguridad o cómo va a funcionar la infraestructura general de tecnologías de la información. Y nosotros planteamos este esquema, por supuesto, va a ser un poco más fácil implementarlo. Otra cosa que vamos a considerar, aunque quizás en cada momento se va a hacer menos evidente debido a los equipos que se están vendiendo. Por ejemplo, antes, digamos, tener un equipo eh, que aceptara, digamos, varios cientos de miles de conexiones simultáneas era tener un equipo quizás eran los modelos más avanzados en su categoría, pero ahora no. Nos vamos a ir dando cuenta de que incluso los equipos más pequeños, de mediano tamaño, digamos, tienen más capacidad, pero de alguna manera este enfoque puede tener algún impacto en el rendimiento, porque todas esas reglas, todas esas consideraciones de seguridad o esa autenticación continua eh, puede provocar algún impacto. Es ahí donde vamos a tener, digamos, ese balance entre esa cantidad de reglas que se vayan aplicando, digamos, y el rendimiento. Y teniendo un balance, ese equilibrio va a ser, eh, va a ser clave a la hora de implementar. Es decir, llegar a un punto de equilibrio en el que se le proporcione a todo el conjunto de TI la seguridad necesaria a nuestros datos, a nuestros clientes, a nuestros procesos, pero que el impacto en el rendimiento también sea lo mínimo y lo más importante, que la experiencia del usuario no se degrade. Y en algún momento puede que necesitemos interoperabilidad entre algunos proveedores, digamos, eh, y eso nos haga un poco dependientes, ¿verdad? Estas, digamos, que pueden ser algunas desventajas. Los principios en los que se va a basar digamos, esta estrategia de, de seguridad es primero verificar y autenticar constantemente, ¿verdad? En vez de confiar plenamente en los dispositivos porque están en tal red o etcétera, se tiene que verificar y autenticar constantemente. Siguiente es el menor privilegio. Solo lo que necesite, solo los accesos que sean necesarios. El siguiente ya hablamos, segmentación de la red, también discutimos el monitoreo y análisis continuo, cifrado de extremo a extremo,
acceso basado en políticas, eh, resiliencia y recuperación. Estos, digamos, son como los principios más importantes de Zero Trust. En este diagrama, digamos, que tenemos en la diapositiva, digamos, estamos viendo, digamos, desde un punto de vista operativo, cómo podríamos, digamos, implementar, o cuál es la visión desde un punto de vista operacional, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría? Ahí pueden ver, digamos, los principios que hemos hablado, por ejemplo, la segmentación. Aquí estamos hablando de, eh, digamos, dos, en cada parte de nuestra infraestructura, en cada punto de, de, de estos elementos de nuestra orgánica, de nuestra empresa, vamos a aplicar quizás diferenciado. Por ejemplo, macro segmentación a la hora de autorizar los recursos, para las aplicaciones microsegmentación, para el desarrollo también microsegmentación, y los datos basados en derechos o en clients, como los manejan los sistemas operativos más recientes, ¿verdad? Y luego los datos en el tagueado, ¿verdad? O en las restricciones que se le pueden tener a cada usuario. Y luego ahí podemos ver, por ejemplo, con el CIEM, ese monitoreo, eh, y digamos, y ese análisis continuo que le podemos estar haciendo a todos esos datos. Entonces, digamos, a grandes rasgos, nosotros podemos tener una idea, digamos, general de cómo puede funcionar si tenemos algún interés por implementar eso. Yo les recomendaría que, bueno, les voy a colocar más noche también ahí, el documento que es el 800-207, que es básicamente la guía para implementar esta estrategia de seguridad que, que publicó la NIST. Entonces, digamos, ya tenemos un nuevo enfoque. Conocemos que va tomando mucho auge, mucha importancia, y que muchas digamos, de las organizaciones más importantes en el mundo de la, de la informática, digamos, en general, van adoptando, ¿verdad? Entonces, creo que será muy relevante conocer cómo funciona, y de esa manera podemos, digamos, eh, hacer las consideraciones necesarias a la hora que creemos la nuestra, o en este caso, ¿verdad? Evaluemos la que vamos a atender. Buenas noches.